la primera pregunta habíamos escogido cuál es la importancia de sanar la mente, pero sabes que te quiero pedir que si Mm, podemos partir por el título, ujú. ¿ya? Qué nos refleja una enfermedad? Sí, se puede. Por supuesto, por supuesto. De hecho, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio una vez más. Estoy muy contento de estar aquí y también con toda la gente que estará del otro lado, tanto en directo y en diferido. Invitamos a dejar comentarios, a preguntas, lo que quieran. ¿Y qué nos refleja una enfermedad? Es el estado de nuestro sistema de pensamiento, Marce. O sea, la enfermedad es un conflicto en el cuerpo que viene a reflejarnos que no, que nuestro sistema de pensamiento no está orientado en lo real, en lo verdadero, en el amor. Entonces, la forma que tiene la conciencia de manifestar esa incorrección en el sistema de pensamiento es emitiendo un conflicto que obviamente va madurando. Bien, primero se comienzan quizás con las famosas emociones negativas, tristeza, angustia, sensación de carencia, falta, o sea, o sea, no sentirse completo uno, una sensación de insuficiencia constante. Esto hace que quizás la persona empiece a perder relaciones, a perder oportunidades profesionales, luego también a tomar decisiones que tienen que ver con ese sistema de pensamiento de miedo, y además también como va desempoderado, va muy concentrado en el afuera, ¿bien? Muy concentrado en el afuera, poca observación interna, poca observación de la mente, y eso va madurando hasta que en algún momento, claro, eh, hay un sufrimiento por encima de lo normal, un sufrimiento incapacitante, y ahí, claro, ahí se le diagnostica una enfermedad, es decir, ahí se vuelve visible, se materializa, y básicamente lo que nos viene a reflejar es eso, es que es una etapa en nuestro proceso conciencial evolutivo y que tenemos que orientarnos en el amor, en el sistema de pensamiento verdadero, en lo real, en los pilares fundamentales, que de hecho ya hemos hablado muchísimo sobre eso cuando hablamos del arte de sanar la mente, y por supuesto que cuando la persona, por eso una enfermedad también favorece el despertar, porque claro, la enfermedad le hace sentir a la persona que, bueno, le hace cambiar su estilo de vida, le hace juntarse, relacionarse con otras personas, empieza a sentir intereses por temas que antes no sentía interés, empieza a escuchar personas que antes no escuchaba porque decían estas personas de qué están hablando de chino básico, empieza a leer libros que antes no leía. Por eso es un cambio, claro, empieza a hacer cosas que antes no hacía, quizás empieza a hacer ejercicio físico, empieza a meditar, empieza a descubrir muchas cosas y se le abre un mundo y de repente, obviamente, con disciplina la persona sana, se cura y claro, ese cambio, ese trampolín a la sanación del sistema de pensamiento fue la enfermedad. Entonces, un poco eso refleja, no sé si respondo a tu Me pregunta. queda súper claro. Sí, Ahora partamos entonces con esta ¿quieres agregar primera algo? ¿Quieres agregar pregunta. algo? Agrégalo tranquila, ¿eh? Quiero leer lo que sale acá, que compartió María Beatriz, que dice, tras las noches oscuras del alma, se habilitan puentes más conscientes de transformaciones, como que ella está reafirmando lo que tú dices. Sí, sí, sí. De hecho, Beatriz, le agradezco mucho porque ella es seguidora mía de mis contenidos principalmente, más que seguidora mía, de mis contenidos de hace mucho tiempo. También forma parte del área privada de contenidos que creé hace poco. Y ella tuvo recientemente, por eso lo menciono, porque ella lo hizo público, tuvo una cirugía muy, pero muy importante, determinante, una de las más importantes, que tenía mucho miedo, y yo le he pasado muchísimo contenido de afirmaciones, de meditaciones, y bueno, ahí hizo el testimonio que hizo en sus redes, que ha pasado la cirugía de una manera que, bueno, exitosamente en todo sentido. Entonces,
Eh, Nada, como mencionaste a Beatriz, le quería agradecer eso y además me parece pertinente comentar eso porque justamente tiene que ver con la enfermedad, el miedo a la enfermedad, cómo puede ayudar los pensamientos y las ideas a atravesar situaciones de sanación, que a veces puede ser una cirugía, una operación, una intervención quirúrgica. También forma parte de, porque esto también conviene aclararlo de entrada, Marce, porque a veces cuando hablamos de sanación del cuerpo en base a sanación de la mente, parece que se está hablando solamente de, bueno, de repetir algunas palabritas y o hacer magia, ¿no? Que decís dos o tres palabras y te curás un cáncer fulminante. No, la verdad que no, la verdad que esto lleva su tiempo y si hay que incorporar y hay que integrar diferentes técnicas, diferentes medicinas, diferentes alternativas para que y la persona siente que la mejor alternativa es esa, hacer una cirugía, hacer una operación, hacer una intervención quirúrgica, hacer un trasplante de órgano, lo que sea, y utilizar cualquier tipo de medicina. Ahí también incluye la sanación por parte de la mente, porque todas esas decisiones forman parte de la mente. ¿Bien? O sea, cuando hablamos de sanación por parte de la mente, como ya te menciono, no tiene que ver con repetir palabras a nivel racional y esperar un cambio mágico, sino que, bueno, a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a ir profundizando mucho de eso y me gustaría, ya lo adelanto, para que lo dejemos claro entre los dos, que cuando hablamos de sanación de la mente estamos hablando de sanación del cuerpo, en base, del cuerpo físico, en base a la mente, estamos hablando de algo bastante complejo, ¿bien? Tengo una duda, ¿necesariamente tengo que ocupar afirmaciones o cosas así? Porque tú me dijiste que qué quería sumar yo. Yo, por ejemplo, llego al contenido tuyo, a la parte de las enfermedades, porque este último tiempo, claro, me he hecho consciente de mis miedos, de mi miedo a enfermarme, de los malos pensamientos. Entonces de repente digo, y cada síntoma que he tenido, me voy a buscar a diferentes personas que generan contenido. Sigo mucho a Manuel Requena, no sé si lo conoces. Él escribió un libro, Los mensajes de tu cuerpo. Es de España también. Y o a la Yasmín Rincón Medina, que también ella es coach neurobiológico y explica mucho de cada síntoma que uno tiene que ver con emociones. Y este último tiempo a mí me ha pasado que he tenido diferentes síntomas de diferentes malestares y lo he ido atendiendo y todo me ha coordinado, así como que todos los síntomas que yo he sentido en un momento tienen que Sí, ver con mi parte emocional. Y he comenzado a trabajar con esas emociones, a lo mejor no con afirmaciones, yo lo he hecho de manera consciente, dándome cuenta y conversándolo en familia. Saben que me pasa tal cosa, me molesta tal cosa, o siento tal sentimiento, y me ha pasado eso, pues de empezar a leer información que no leía, cambiar alimentación que anteriormente no lo hacía. Es como el despertar de la conciencia, como darme cuenta que me tengo que cuidar, que tengo que hacer ejercicio y que no es por un tema de que se tenga que hacer, sino que es por el bienestar del cuerpo. Por lo menos yo así lo he ido experimentando y en ese afán fue el que se me ocurrió hablarte y justo da la casualidad que cuando contactamos yo te digo qué tema puede ser y tú justo envías el video que era el que yo quería. Y ahí justo por eso te dije que me interesaba, de inmediato te dije que me interesaba el tema de qué nos reflejaban las enfermedades, porque me resuena mucho como tú lo explicas. Así que por lo menos eso es lo que yo podría sumar y podríamos partir con la primera pregunta si es que a ti te parece. ujú, claro que sí, claro que sí. No, Dime. antes decirte que luego me envías tu mail y te voy a dar acceso al área gratuito, obviamente, al área privada donde tengo vídeos terapéuticos, bien, Ah, ya son ya. 46 vídeos, bien, entonces, en base, como para retribuir esta oportunidad que me das de compartir y esta invitación, también te voy a retribuir con eso, con el acceso al área privada para que puedas ver algunos contenidos de diversos temas, que hay afirmaciones, declaraciones, decretos, meditaciones,
puntualmente para sanar algunas cosas vinculadas con emociones, y lo pruebas y luego me dices. Pero no me quería olvidar de eso. Si me olvido en algún momento, después me lo recuerdas por Yo privado, te lo pero lo recuerdo. dejo asentado aquí públicamente. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, me va a Y, encantar. Y ahí yo y al la primera terminar pregunta, te envío sí, mi sí, correo, el mail, sí, sí. el mail. Ya, Mariano, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de sanar la mente en la prevención de las enfermedades? Bueno, es fundamental, es fundamental. De hecho, lo que conocemos como enfermedad, es decir, esa materialización, ese conflicto en el cuerpo que se materializa y ya se termina viendo quizás en una radiografía, es decir, quizás un profesional ya diagnostica porque lo puede ver y tocar y se puede ver, incluso hay síntomas totalmente reales. Eso, eso se despierta en la mente, o sea, su causa está en la mente. Es decir, una enfermedad es una materialización en el cuerpo de pensamientos falsos subconscientes. ¿Bien? Esto lo hablamos como he dicho antes, hablamos mucho en nuestros encuentros vinculados con el arte sanadamente, del sistema de pensamiento falso y el sistema de pensamiento verdadero. Así que invitamos a Sí. aquellas personas que tengan dudas de lo que vendría a ser un pensamiento falso. En líneas generales es todo lo que tiene que ver con el miedo, que es irreal. ¿Bien? Eh, entonces, el sistema de pensamiento de miedo da como respuesta el sufrimiento. Y una enfermedad es una forma de sufrimiento. Y su causa y su curación radican en la mente. Y lo que conocemos como sanación de la mente es la transmutación del sistema de pensamiento de miedo al del amor, o del falso al real, ¿no? Y el cuerpo enferma desde un conflicto en la mente, desde ideas falsas en la mente, porque en realidad nuestro estado natural es de salud perfecta, ¿no? Para eso fuimos creados, ¿bien? Para gozar de salud perfecta. Y sanar la mente es que cobre vida en ella los pilares del sistema de pensamiento verdadero, y eso obviamente que produce un trabajo fluido del cuerpo, un trabajo natural. O sea, el cuerpo es un ente, un organismo integrado, eh, constituido por la más alta inteligencia, bien, de la conciencia universal creadora, y hacemos que funcione de una manera natural, de una manera fluida, cuando la mente no interfiere. ¿Bien? Entonces, cuando la mente no interfiere, es decir, cuando la mente está sana, está con el sistema de pensamiento verdadero y una percepción verdadera, y además eh, la realidad también que percibe la persona, el entorno, y todo está vinculado con el amor, el cuerpo funciona perfectamente bien, no tiene motivos para enfermar. eh, Incluso se ralentiza mucho lo que nosotros aquí en el mundo se conoce como envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de sanar la mente en la prevención de enfermedades es fundamental por todo esto que estoy mencionando. No sé si quieres agregar algo más. No, 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 dale, estoy atenta. Perfecto. Entonces, eh, vale, o sea, desde el ego, muchas veces del sistema de pensamiento de miedo, buscamos mucho también hacer cambios en la realidad superficiales, buscamos materializar una realidad externa muy orientada a la sociedad, ¿no? Al juicio de los demás. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es que nuestro cuerpo forma parte de esa realidad y necesita funcionar perfectamente. Y quien gobierna el funcionamiento del cuerpo es la gran mente subconsciente, por eso su importancia. Entonces, con observación y atención interna podemos volvernos mucho más conscientes del funcionamiento del cuerpo y facilitarle mucho el trabajo. ¿Bien? Pero lo que ocurre en la mayoría de las veces es que la mente interfiere, como decía antes, interfiere en ese funcionamiento. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si uno cree en la vulnerabilidad, por ejemplo, en que puede ser dañado, y en que la persona es meramente un cuerpo, se cree meramente un cuerpo, obviamente se va a sentir en un estado de amenaza
constante, en un estado de peligro, de riesgo. Incluso la respiración va a pasar a ser rápida y superficial, ¿no? Con lo cual va a ingresar menos oxígeno a la sangre, con lo cual se pueden ir muriendo células por no ingresar el suficiente oxígeno, ¿bien? Y en ese estado tampoco la alimentación se puede procesar de la mejor manera. Es decir, el cuerpo se va quedando sin nutrientes, sin vitaminas, sin energía, y el sistema inmunológico se debilita, ¿bien? Y en ese estado físico, que comenzó con la idea de vulnerabilidad o daño o miedo de creerse meramente un cuerpo en un universo infinito, desencadenó un conflicto físico, orgánico, material, que es lo que se ve y lo que después se rotula como una enfermedad. Pero tenemos que tener en claro que esa causa viene de lo que no se ve, de lo sutil, de los pensamientos, de lo mental, de lo que está dentro de nuestra mente. Y cuando decimos mente, decimos la mente racional, la mente emocional, la mente instintiva y todo nuestro aparato hiperpoderoso que gobierna todo nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces, como para terminar la primera pregunta, esa sería la importancia y una profundización en relación a una idea, como desde una idea falsa, que puse el ejemplo de la vulnerabilidad, pero puede haber, tú sabes que yo tengo el sistema de pensamiento, el modelo del sistema de pensamiento bastante estudiado, con 24 pilares fundamentales, y esos 24 pilares, cada uno tiene su falsedad, ¿bien? Entonces, imagínate, con uno, que es el de la vulnerabilidad, el de la creencia en el daño, se puede desencadenar esto que te mencioné. Obviamente elegí el que más sufrimiento causa, porque también lo tengo ordenado en base al sufrimiento, ¿no? Entonces, la idea de daño, la idea de vulnerabilidad, la idea de creer en que alguien me puede herir, en creerme un cuerpo, es decir, en creerme algo que no soy, en creerme que, claro, lo que no es nada, o sea, creerme algo que no es, ¿bien? Estoy totalmente, entonces si me creo algo que no soy, estoy totalmente en el mundo de la ilusión, estoy totalmente en el mundo falso, ¿bien? Entonces eso desencadena con el tiempo, obviamente, un conflicto corporal que luego se va a rotular como una X de enfermedad, ¿bien? Pero no hay que perder de vista de dónde viene, cuál es su causa. Estaba pensando cómo hacer una pregunta referente al dolor emocional, a ese dolor que supuestamente cargamos. eh, ¿Cómo lo podría explicar? Porque yo ahora me he hecho consciente y digo, no, no hay dolor emocional, nadie me ha hecho nada, es una historia así nomás. ¿Para qué me la tomo tan en serio? Mejor me relajo este último tiempo. Y cuando lo hago, se me vienen emociones como ira, rabia, desconcierto, y es como que digo, déjalas pasar. Yo no sé qué recomiendas tú hacer cuando nos pasa algo así, por lo menos a mí en lo personal, eso me pasa Sí, que, sí, sí, que, no, no. que me enojo o que no sé si ese enojo es mío, pero lo permito que vaya pasando. Es como que lo dejo sentir. O frustración, o de repente vienen pensamientos como desde lo falso y mayormente no le doy tanto interés, pero permito sentirlo. No sé si lo estoy Sí, sintiendo algo. sentirlo, vale, sentirlo es el primer paso para tú darte cuenta que lo tienes, pero Claro, pero no queda todo ahí. ¿qué más hay que hacer? Luego hay que sanarlo, ¿bien? Luego hay que sanarlo con, o sea, primero saber desde dónde viene, ¿no? Causa y A ver, efecto, cuál es pero el mira, origen. pongamos un ejemplo. No sé si puedo poner un ejemplo. Sí, No sé sí, si da el espacio. Por ejemplo, a ver, yo a veces me acuerdo de mi infancia, ¿ya? ujú, Y me viene mucho trauma y mucho dolor por el fallecimiento de mi mamá. Mi mamá se suicidó. Mi mamá se intoxicó con pastillas, yo la encontré y yo digo, ya, eso ya pasó. Pero cada vez, por ejemplo, ahora lo digo y ya no me pongo a llorar. Antes lo decía y lloraba. Y digo, ya, pero eso ya pasó, ese es un sufrimiento y eso a veces me provoca un cierto enojo o digo, pucha, ¿por qué no está mi mamá? Y después digo, es una ilusión, eso ya pasó, no pasa nada, quédate tranquila, déjate de sentir como la pobrecita que la mamá no está, déjate de sentir ese abandono,
corta, es como yo misma empiezo a trabajar y después de un rato ya después me termino riendo y digo, ya Bien. pasó. Y lo observo. Es como que observo la historia mía o la historia de las cosas que me ha tocado vivir y digo, me aterra enfermarme, digo, me da miedo. Pero digo, bueno, es parte del proceso de la vida también enfermarse. Si tengo tanto miedo a enfermarme, lo más probable es que eso suceda. Mejor me relajo y observo nomás, si ya afilo. Y si tengo algún síntoma, le pongo atención. Por lo menos yo así lo estoy haciendo. Sí, observarlo, pero te falta un paso más. Es decir, Dime cuál. por ejemplo, para aceptar, por ejemplo, tú ingresaste a tu casa y está tu mamá muerta, algo que le sucedió a bastantes personas en el sentido de que, o incluso también que su abuela o su abuela, mucha gente conozco de hecho casos reales de personas que se murieron estando ellos en presencia, ¿no? Y eso es algo muy doloroso en el momento, claro. Pero ahí lo que hay que trabajar también es aceptación de la realidad. Es Ya, decir, la realidad hay que aceptarla porque el amor acepta la realidad. Entonces, eso es la firmeza. El amor acepta ya, la realidad, yo voy a aceptar la realidad. Es decir, llegué y me encontré a toda mi familia muerta, acepto la realidad. Primero y principal, acepto la realidad, porque yo no soy quien para... Luego eso va a tener un claro. aprendizaje, una evolución, porque de hecho habrá tenido mucho que ver eso en tu evolución, en tu proceso, en todo lo que después creaste, en todo lo que después compartiste, en todo lo que después aprendiste. Habrá tenido un gran aprendizaje, un fruto, eso, un gran fruto. Pero primero y Claro. principal, aceptar la realidad. Pero ¿qué pasa? No solamente decirlo, porque como tú mencionas, lo acepto, tú utilizas la terapia reflexiva, ¿no? Reflexiono, digo, bueno, ya está, esto ya pasó. Eso es una técnica, pero también te vendría bien incorporar una técnica que podría ser la técnica de incorporar mensajes a tu mente en formato de afirmaciones, es decir, en tiempo presente y en primera persona, en formato de decretos, en formato de compromisos, ¿bien? Vinculadas con la aceptación, que Ya. son alrededor las cápsulas que, bueno, cuando tú ingreses al área privada, que yo acabo de lanzar, perdona que estoy hablando mucho de eso porque la acabo de lanzar y estoy trabajando No, mucho con eso, ¿no? no, dale. Cuando No, está tengas, bien, no feliz. es no es por un tema de publicidad, sino que eso es lo que tengo en la cabeza. Entonces ahí tú tienes eh, afirmaciones, decretos y compromisos con la aceptación, con ideas de aceptación. Son cápsulas de, por ejemplo, de 15 mensajes que tú las escuchas por la ¿Ya? mañana, apenas te despiertas, y por la noche, apenas te vas a dormir, por unos alrededor 15, 20 días. Bien, 20 días. Entonces eso te va, no solamente se va a sumar a la terapia reflexiva, pero eso también es una técnica de reprogramación subconsciente, porque además otra cosa, esas afirmaciones tú las vas a escuchar, porque yo las narro, las escuchas, las ¿Ya? lees, las lees en el vídeo, porque la lectura también, cuando lees, estás incorporando información y las mencionas. Es decir, cuando escuchas, por ejemplo, una afirmación, no sé, acepto la realidad tal y como es. Yo siempre dejo un espacio para que la persona la repita. Diga, acepto la realidad tal y como es. Y también la lees, ¿bien? Entonces, ¿eso cuánto dura? Aproximadamente unos 5 minutos. Entonces, simplemente, básicamente te levantas a la mañana y escuchas eso, lo repites y haces esta terapia. Luego a la noche, ¿bien? ¿Quieres Ya. incorporar una sesión por la tarde? No hay ningún problema, porque esto no es algo inocuo, es decir, no te va a hacer mal. De hecho, si quieres estar todo el día escuchando afirmaciones, puedes estar todo el día escuchando afirmaciones, no te va a hacer mal, porque esto no es que te estás inyectando algo, te estás tomando algo, no te va a hacer mal. Entonces, por 15, 20 días, las, las, las ideas para aceptar la realidad en tu mente se van a incorporar. Y o casualidad, vas a decir, encontré a mi madre muerta o me ha sucedido lo que me ha sucedido, lo acepto, tal y como es, y no sufro.
no sufro, no tengo sufrimiento, lo acepto. Y bueno, Mariani, bueno, ¿cómo me escucha, doy y afirmaciones, cuenta? pero escucha, afirmaciones ¿Cómo? de Ah, aceptación ya, y de daño también, porque se combinan, se combinan. Yo también te podría hacer, si quieres, una rutina de afirmaciones de daño. ¿Por qué? Porque ese abandono, quizás tu mente infantil, claro, la mente de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Esto sucedió en la adolescencia, lo interpretó como un daño, un abandono. claro, Estoy en situación sí, de perjuicio, me abandonaron, estoy en riesgo, estoy en peligro, me siento amenazada. Y ahí la persona cree en el daño, cree que algo la puede dañar, y claro, materializa una mi, realidad de daño. Entonces, yo podría decir afirmaciones que también de mi daño. yo pasado, mi yo pasado se sentía así. Ahora ya como que lo he ido integrando, pero yo digo, ¿cuándo me voy a dar cuenta si realmente lo superé? Lo mismo la muerte, por ejemplo, tú decís, ya, la muerte de mi mamá, y la otra muerte que me acompañó fue la muerte de mi hijo, que mi hijo se murió en mis brazos, uno de mis Ah, hijos, mi último hijo. Entonces yo decía, yo digo, lo superé, lo ujú. entendí, y entendí inclusive por qué sucedió, porque después vino mi despertar de conciencia, después de la muerte de César. Entonces, yo digo, pero ¿cuándo será el día de que yo me dé cuenta, o a lo mejor ya pasó y no me he dado cuenta, de que ya lo superé realmente? Yo había escuchado que Sí. es cuando uno lo cuenta y ya no llora. Porque, por ejemplo, yo ahora lo digo y ya como que, ya, es como que lo entendí. Puede Sí. que ya lo esté integrando. ¿Qué opinas tú? Tú, no, bueno, antes, espera que antes que me olvide, que yo también en esa comunidad privada que te voy a incorporar, tengo un Ya, ejercicio de sanación de situaciones específicas. Entonces tú vamos a puedes anotarlo. recomendar, Ya, claro, apúntalo así, no te olvidas. Yo después te digo cuál es el número del vídeo. Tú visualizas la situación, que puede ser o el episodio de tu madre o el episodio de tu hijo, lo haces separado, los dos juntos, o sea, a la mañana con lo de tu madre, o al otro día, o dentro de unos días con lo de tu hijo. Y ese ejercicio está pensado para recordar la situación y interpretarla de otra manera. ¿Bien? Que ese es ya, el perdón, porque ese es el verdadero perdón. El verdadero perdón es el perdón hacia mis propios pensamientos, hacia mis propios, porque eso tú lo pudiste haber interpretado desde el sistema de pensamiento de miedo. Y cuando uno interpreta las cosas del sistema de pensamiento de miedo, al principio, no digo que después no hayas, claro, visto la evolución o visto el fruto de eso, pero al principio si se interpreta desde el sistema de pensamiento de miedo, las primeras interpretaciones son las que quedan en la mente. ¿Bien? Entonces ahora lo que hacemos es traer la situación pasada y el ejercicio es meditativo con algunas frases, con algunas afirmaciones que se leen y se escuchan y se va perdonando la situación, se va viendo de otra manera. Entonces, y esto también, hecho en el tiempo, causa un muy buen resultado para situaciones específicas. Pero bueno, ahora yendo al punto este, ¿cómo nos damos cuenta si se produjo la sanación de la mente? ¿No? Si hay un cambio de actitud visible, ¿no? Es decir, a veces uno el hecho de esperar a que suceda el momento de la sanación, ahí hay que tener mucho cuidado porque puede estar el propio ego, ¿bien? O sea, ¿viste? puede Eso estar el debe propio ego ser. de cuándo llegará el momento, me estoy yendo al futuro. O sea, no te Claro. preocupes tanto de cuándo se va a producir o cuándo llegará el momento de la iluminación. Pero sí, a ver, el tiempo no existe, no es algo que, a ver, obviamente, esperemos, porque esto hay que desarrollar. Obviamente esto se materializa en la vida cotidiana, ¿no? Tú luego quizás de hacer el ejercicio de sanación de situaciones o las afirmaciones de aceptación, las afirmaciones de daño, y si quieres puedes utilizar, hacer los 46 vídeos de la comunidad, obviamente se materializa en la vida cotidiana, pero no es matemático y exacto, y se enciende una alarma verde ahí en tu mente y se produce la sanación. No es así, y antes una alarma roja y de un momento a otro una se sana. Pero sí, paulatinamente, esto desemboca en una práctica de vida, en un estilo de vida, y desemboca incluso en resuene álmico con personas que tienen niveles de sanación similares, es decir, cambios en el entorno, es decir, porque claro, la vida no junta a personas, una con el sistema de pensamiento de miedo y otra con el sistema de pensamiento falso, ¿no? Porque no encajan. Cambios en las relaciones, en la profesión, ¿bien?
conozco infinidad de casos también de sanación que se dieron cuenta que su profesión estaba basada en el sistema de pensamiento de miedo y eso mismo las enfermaba, ¿no? Entonces, se despiertan dones y talentos, o sea, esos son cambios visibles, pero también hay un cambio fundamental que es sutil y conciencial muy importante, que es cuando, por ejemplo, las ideas normalizadas y naturalizadas del sistema de pensamiento del mundo, la persona comienza a descreer totalmente, incluso se da cuenta que ha estado engañado, ¿no? Por toda su vida por un sistema dominado desde el miedo, ¿bien? Entonces es un abrir y cerrar de ojos importante, ¿no? Lo conocemos como despertar, ¿no? Entonces ahí te empiezas a cuestionar muchas ideas. Esto tiene que ver con esto del cambio, Marcelo. O sea, ¿cómo te das cuenta del cambio? ¿Cuándo llegará el día? Bueno, lo que sucede es que son cosas abstractas. Por ejemplo, la vejez, ¿no? Que se escucha, todos llegamos ahí, forma parte del ser humano. En realidad el cuerpo se domina desde la mente subconsciente. Entonces entonces en algún momento la persona se empieza a reír de la vejez. Oye, ¿qué es eso de la vejez? Vivo sin edad. Bueno, eso puede ser un síntoma de que se produjo una sanación. Pero no es que es en un día te despiertas y dices, ay, ya no está, porque el mismo ego te va a ir. El ego, A ver, claro. Yo estoy hablando escucha, netamente Marce, desde el ego y no esto me es había dado importante. cuenta. Es que esto es importante. Esto es importante. Como todavía no está sanado, porque no se utilizó la técnica que sana, queda un espacio para que vuelva el momento, queda un espacio para que vuelva el miedo. ¿Y cómo se materializa en ti ese miedo en que buscas que se produzca la sanación? Porque si estuviera sanada, no No andaría buscarías que se buscando produzca nada. la sanación. No, no, para No, nada. Totalmente. claro. Ni te Sí, acordarías del tema, o te acordás. Mira, bueno, ahora hubo sí, un avance porque ahora puedes hablar sin sentir angustia, sin sentir tristeza. Sí, hay una parte del duelo, gracias a la reflexión que tú haces y con todo, obviamente, lo que compartes y la gente que sigues y todo, se hizo una sanación. Pero claro que falta la técnica fundamental que es una técnica vinculada con esto, por ejemplo, algo vinculado con ese tema específico que es la aceptación, y luego la técnica adecuada, que la técnica adecuada tiene que ver con la reprogramación mental, con las afirmaciones, con los decretos, con los compromisos hechos a la mañana, a la noche, por 20 días aproximadamente, leyéndolos, escuchándolos, y además en un espacio de meditación y relajación, que eso hace que la mente, que entren mensajes a la mente, y en algún momento lo haces 20, 25 días, y sumado a la terapia reflexiva, sumado a la lectura, sumado al estudio, en algún momento eso ya va a desaparecer totalmente y tu propia mente no se va a fijar, no se va a preocupar mucho de cuándo llegará el momento. el ¿Cuándo llegará el momento momento llega que cuando... esté sana? Ahí lo que se me viene a la cabeza es como digo, el momento se va a dar cuando ya se produzca el olvido, cuando ya el tema ya no se toque más. Es que, es que en realidad, esto quizás es muy profundo, como todo es el mismo momento, en realidad no va a llegar un momento. Disculpame que te lo diga así, pero no Ya. va a llegar un momento, porque el presente es, estamos en la eternidad. Lo que va a llegar, y eso sí, es que tu sistema de pensamiento no va a buscar un momento en el mañana. ¿Te das Ah, cuenta? O sea, ah, cambia el cambia en el enfoque. sistema de pensamiento, te instalas en el presente, que también puedes hacer afirmaciones para que las apunto, para después también, afirmaciones para ubicarte en el presente. Entonces te instalás en el momento, y cuando te instalás en el momento, las personas que viven instaladas en el presente, no se preocupan, ¿y cuándo llegará el momento? ¿No? Porque ahí se va en el futuro. Entonces, hay una, o sea, te lo tengo que decir, no va a llegar un momento, No va a porque llegar. el momento es ahora. Es ahora. Todo momento es ahora, no va a llegar un momento. Lo que cambia es que en tu sistema de pensamiento el futuro no va a existir ni el pasado también. Entonces no vas a tener la posibilidad de irte a buscar un momento que no está ahora y rechazar el momento presente, que es el momento que te da la existencia para vivir, ¿no? Entonces, ese cambio es como una especie de milagro, es un cambio en la percepción total, pero el momento va a ser el mismo que este. Perfecto. No va a llegar un momento en el mañana que te va a decir, ay, me sané de estas situaciones. No, no, el momento No, es no. siempre presente.
Ya. Vamos entonces con la otra pregunta. ¿Por qué se dice que las enfermedades se curan desde la mente? Bien. Bueno, básicamente, un poco lo veníamos hablando, ¿no? Claro, Porque desde las ideas, ¿no? Desde las propias ideas se va sanando justamente esas ideas, ¿no? Esas ideas de daño, de aceptación, de carencia, de tiempo. Las ideas de tiempo también enferman, como hablábamos antes, las ideas de tiempo falso. Una persona está todo el tiempo pensando en el futuro y en el pasado, eso está en la mente. Eso como si instalan en el presente, se instalan en el ahora. Pero también la falta de conocimiento, ¿no? Porque Buda decía, ¿no? La ignorancia lleva al sufrimiento. Porque también, si alguien cree que aquello que es puede ser dañado y tiene miedo de ser herido porque se cree que es aquello que no es, está lo que se denomina el tiempo, el mundo de la ilusión, el mundo de ideas falsas, ¿no? Y ahí, en ese mundo, cobran vida las enfermedades. Y esto, a ver, ojo, vamos a aclararlo una vez más, y esto es científico también, ¿no? No es nada esotérico o de un delirio de orden espiritual. La medicina científica para tratamientos oncológicos recomiendan, oncológicos o de enfermedades también fulminantes o enfermedades neurodegenerativas sí, muy terminales, también recomiendan como fundamental el apoyo psicológico y terapias vinculadas con la sanación del sistema de pensamiento. Eh, entonces, y también lo que habíamos mencionado antes, también como también en el caso de que se necesita hacer una operación, una cirugía, como mencioné el caso de Beatriz, que ahí también hizo algún comentario, no sé qué habrá mencionado, pero eso, también recalquemos que, a tu pregunta, ¿por qué se dice que las enfermedades se curan desde la mente? Cuando hablamos de la sanación del cuerpo en base a la sanación del sistema de pensamiento, no estamos diciendo que se hace a través de la magia repitiendo unas palabras. Es decir, si la persona necesita una cirugía, un trasplante, una intervención compleja, también ayuda la terapia de afirmaciones para sobrellevar la corrección física que se tiene que hacer. Es decir, siempre es un tema de corrección. ¿Bien? Una persona quizás no está con un sufrimiento físico, pero está con un sufrimiento emocional, tiene que hacer una corrección. Cuando eso se materializa en lo físico, va a tener que hacer una corrección física. También es una corrección. Y esa corrección también surge desde la mente. Porque una cirugía la persona la decide hacer ¿desde dónde? Desde la propia mente. claro. ¿Por qué? Porque ya llegó a un nivel de sufrimiento que el médico le dice, necesita una cirugía para seguir adelante, porque si no, esto es incapacitante. ¿Eh? Pero claro, eso también a veces sucede cuando no se atiende cosas de orden más sutil y más elemental. Por ejemplo, una pequeña idea de daño, una pequeña idea de carencia, una pequeña idea de egoísmo, una pequeña idea de tiempo falso, ya produce una especie de sufrimiento. Pero en líneas generales en esta sociedad no lo atendemos. ¿Qué hacemos? Seguimos trabajando, seguimos ahí en la televisión, en los medios de comunicación, en el entretenimiento tonto, seguimos ahí para afuera y no hacemos caso. Y en algún momento, claro, la vida va subiendo el volumen hasta que la persona dice, bueno, no puedo más, tengo que atender esto. Y ahí se puede hacer una corrección a nivel mente racional, que es cambiar el sistema de pensamiento, una corrección a nivel emocional, que también se hace desde el sistema de pensamiento, o una corrección a nivel físico, que puede ser por una cirugía, un trasplante, lo que sea, pero todo eso, de eso se encarga la mente, como ahí decían en los comentarios, la enfermedad nace, surge y se cura y se sana en la propia mente. Clarísimo. Vamos con la otra pregunta entonces. ¿Cómo se sana la mente para que el cuerpo fluya de la mejor manera y no enfermar? Más de lo mismo, pero no sé si vas a sumar más información a esto. Sí, bueno, primeramente una persona tiene que descubrir cuáles son los componentes del sistema de pensamiento de miedo y del sistema de pensamiento del amor, ¿bien? O sistema de pensamiento falso o verdadero, o pensamiento que comparte el mundo y el pensamiento de la conciencia universal, creadora o
o la verdad universal. Lo digo de tres maneras para que todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y antes, quizás, viene el paso de saber también que hay dos grandes y complejos sistemas de pensamiento, ¿bien? Que eso es básico, o sea, no podemos aprender literatura si no sabemos que existe literatura, ¿bien? Entonces, saber que hay dos sistemas de pensamiento, ¿bien? Del miedo y del amor. Luego estudiar los componentes, ¿no? Que, como te he mencionado, según mi modelo, yo tengo 24 componentes del sistema de pensamiento falso, ¿no? Y luego ver cada uno de esos componentes, cómo se manifiesta en la vida de la persona. ¿Bien? Porque esos 24 componentes no son los mismos los míos, los tuyos, que, o sea, el grado de falsedad y el grado de porcentaje de falsedad que tengan en la mente, no son los mismos los míos, los tuyos o de las personas que están escuchando. Por ejemplo, la carencia, no sé, ¿cómo se manifiesta? O sea, preguntarse, ¿cómo se manifiesta en mi vida la carencia? ¿Es importante en mi vida este componente? ¿Tengo pensamientos de carencia? Entonces, observar la realidad y preguntar incluso a personas cercanas, ¿no? Las relaciones que funcionan como espejo, con cada uno de los componentes. El daño, ¿bien? Tengo miedo al daño, tengo miedo de ser herido ahora mismo o en la infancia tuve miedo de ser herido, sentí una experiencia como una herida, como por ejemplo abandono, traición, rechazo, en todas las heridas emocionales, intervalos de tiempo falso, tengo intervalos de tiempo falso en mi mente, bueno, y luego comenzar a sanar cada uno de ellos con técnica, como he mencionado. Terapia reflexiva, es decir, diálogo con un terapeuta especializado en sanación del sistema de pensamiento, y combinar con la técnica práctica más efectiva, que es la que hemos mencionado antes, que es la de incorporación de mensajes sistemáticos y de manera disciplinada y de manera consciente. ¿Qué es de manera consciente? En base a lo que necesita la persona. ¿Bien? Porque alguien podría estar diciendo, bueno, afirmaciones. Bueno, no sé, bueno, sí, detecto, voy a buscar en internet afirmaciones. Bueno, y quizás empieza a hacer unas afirmaciones generales, estándares que hay en internet, pero eso muchas veces dice, no, pero estoy hace un mes con afirmaciones y no me hace nada. Claro, no, porque antes de las afirmaciones tienes que saber cuál es el tema principal que te está afectando dentro de tu sistema de pensamiento. ¿Bien? Y eso, como decíamos antes, en momentos del día adecuados, en diferentes formatos, por ejemplo, como he mencionado, afirmaciones, declaraciones, decretos, escucharlos, leerlos, mencionarlos en un estado de relajación. Y eso obviamente con el tiempo modifica la percepción y la realidad y el trabajo del cuerpo se facilita, ¿bien? Porque claro, no son mensajes que produzcan ansiedad, que produzcan estrés, que produzcan miedo, que produzcan angustia, tristeza. Luego también yo siempre recomiendo la lectura y el estudio de ideas verdaderas. Y también lo que recomiendo son acciones, ¿bien? Acciones para uno asegurarse que esa creencia falsa se fue completamente, ¿bien? Porque no solo se tiene que ir de la mente racional, se tiene que ir la idea falsa de la mente emocional y de la mente instintiva, es decir, tiene que desaparecer por completo de nuestro mundo. Y esto es importante aclararlo porque la mente no es solamente aquella parte donde están los pensamientos. Bien, eso es una parte de la mente, sino que también hay una parte donde están los sentimientos y otra donde están los movimientos, que es la parte más instintiva. Entonces tenemos que sanar todas las partes de esa energía que se desprende de las ideas falsas. Porque claro, la idea de vulnerabilidad, la idea de daño, genera sufrimiento en el pensamiento, genera sufrimiento en los sentimientos y genera sufrimiento en el cuerpo, porque paraliza. Claro, la persona que se siente amenazada, que se siente en riesgo, que se siente en peligro, quizás no tiene ganas no sé, de viajar, de salir de la cama, de salir a la calle, porque también llegan hasta el físico. Entonces, hay que sanar los tres niveles de la mente y además también las dimensiones, la parte consciente y la parte subconsciente. Por eso la técnica de las afirmaciones, las declaraciones y los decretos a la mañana y a la noche, a través del tiempo, ¿a dónde van? Al subconsciente. No van a la parte consciente, que es la parte que es la que, por ejemplo, estamos utilizando nosotros dos ahora. La parte subconsciente es una parte muy, muy amplia, la más amplia y la más oculta.
Imagina que ahí en la parte subconsciente hay hasta información de nuestras vidas pasadas. O sea, ahí está todo. Ahí después Muy te voy bien. a preguntar de manera personal entonces qué audios son los que me conviene escuchar, porque a mí lo que más me acecha es el miedo y la falta de confianza. Claro. Así como la falta de confianza que me van a dañar o que me van a hacer algo, o que algo malo me va a pasar, o como que ya no quiero confiar en ciertas personas, corté vínculos y aunque las personas ahora me hablan, yo me arranco, es como que tengo un susto y me imagino que eso también es falso, porque debe Sí, ser, claro, la porque no es desconfianza es real, algo totalmente falso. Totalmente claro. Y falsa lo la distingo, pero desconfianza, sí. lo siento igual, o sea, igual me da Sí, miedo, digo, no quiero confiar en esta persona porque esta persona yo ya vi en versiones antiguas que se comportó de esta manera conmigo y terminé relaciones y ahora es como que me buscan y tengo ese miedo y ese miedo me ha estado acompañando, entonces eso era lo que me asustaba y ahora justo da la casualidad que llegas tú con tus afirmaciones y ahí está la solución. Así que bueno, tú dices que es bueno hacerlo en la mañana, primera hora. Una pregunta que voy a hacer, ¿tiene que ser en ayuna? ¿Tiene que ser antes de que yo parta cualquier en labor, verdad? ayuna, apenas te despiertas. Vale, Apenas te despiertas. Antes de hacer, de hecho, por eso quizás la persona tiene que seguir en la propia cama, porque si tú claro, te levantas, haces el desayuno, ya empieza a operar la mente consciente. ¿Entiendes? Entonces ahí ya si empieza a operar la mente consciente, el mensaje no es tan efectivo. Tiene que ser apenas te despiertas, abre los ojos y te pones los auriculares al con las tiro. afirmaciones. Ya, Mariana, Exacto, exacto. Mm, mm. maravilloso. Ya, tengo, bueno, la última pregunta es ¿cómo nos daremos cuenta? Bueno, igual vamos a volver a repetir esto porque ya lo habías más o menos explicado, pero igual sería bueno que lo profundizaras. ¿Cómo nos daremos cuenta si se produjo la sanación de la mente? ¿Hay un cambio de actitud en lo visible? Sí, eso, claro, un poco lo había empezado a mencionar antes y tiene que ver, el cambio principal es este de, sí, que justamente lo estaba mencionando, ¿no? El cambio en las propias ideas, ¿no? Hay un gran cambio en las propias ideas, es decir, la persona ya, es decir, claro, como tú mencionabas, no es que hay un momento que se produce la sanación, sino que hay indicios, hay señales. Te empiezas a reír, por ejemplo, de la vejez, te empiezas a reír de la muerte, también, que está el tema tabú, el funeral, Claro, lo triste, claro, se dice es el final, nadie se salva, es lo único seguro que tenemos, se decía. En la antigüedad se decía, nos vamos con Dios, nos vamos al cielo, cuando en realidad no pasa nada, no pasa nada. Bueno, esto obviamente cada uno lo tiene que experimentar. Bueno, yo en mi caso no experimenté esto de morirme y volverme a... Pero están las experiencias cercanas a la muerte, que hablan de claro, personas que, claro, que no pasa nada, que incluso siguen pensando y ven a su cuerpo que está ahí y ellos siguen pensando todo y viajan, ven a su hermano, ¿no? Y de repente caen en un sitio totalmente pacífico, llenos de amor, envueltos de amor, y de repente se despiertan en el hospital, no queriendo volver al plano físico, y se despiertan en un hospital, ¡ay, lo salvamos! Y muchos dicen, no, que me salvaron, yo estaba mejor en ese mundo. Bueno, pero claro, claro, yo ya tienen que estaba volver bien. justamente, claro, justamente tienen que volver por un tema de que todavía no terminaron su misión en la Tierra, entonces vuelven. Claro, Entonces, bueno, entonces, la conciencia también significa desconectar de los automatismos que nos han implantado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a desconfiar de todas esas cosas, de la vejez, de la muerte, de ideas sociales, si bien, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia es lo primero. Mucha gente se comienza a preguntar, ¿por qué tengo que juntarme a comer con un hermano psicópata que es insoportable, un padre maltratador que solo se interesa por sus propios asuntos, una madre alcohólica y depresiva que emite comentarios agresivos? Esto muchas veces me lo comentan claro, mis alumnos, ¿no? Que me dicen, o los que sí, atiendo en sesiones particulares. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto de juntarme con gente que no quiero, que lo único que hacen es criticar mi vida y uno lo va a visitar por obligación? Y bueno, se tiene que preguntar si esa gente suma
o no suma en su propia vida. ¿Bien? Entonces, no, pero es mi familia. Bueno, pero quizás Claro. la persona se sienta mejor con un desconocido que conoció en un bar y habló 2 horas en un marco de respeto, de amor. Por eso existen las resonancias álmicas, que no son de sangre biológica. Pero claro, si uno tiene insertado, ¿no? La familia es lo primero. Y aunque odie a mi madre, o aunque odie a mi padre, o aunque odie a mi hermano, tengo que ir en Navidad, otro invento también, bueno, tampoco me quiero meter en temas religiosos, pero no sé, en Año Nuevo, que también otro invento, porque el tiempo no existe, me tengo que juntar a comer con gente que no quiero. Bueno, entonces, cuando uno se empieza a cuestionar todas esas cosas, es el cambio de que la mente está sanando. Bueno, el tema de hoy que estamos hablando, para no irnos tanto del tema, la enfermedad, ¿no? Que se dice, al que le toca, le toca. Es cuestión de suerte. De un día para el otro te puede salir un tumor, un cáncer. No es de un día para el otro, no es cuestión de suerte. No, o sea, eso se No. va gestionando, se va gestando. Si no te observas, si no observas tu sistema de pensamiento, eso se va gestando. Que dicen muchos también, el sufrimiento es parte de la vida son problemas. Entonces, claro, cuando se produce una sanación del sistema de pensamiento, uno genera eso, ¿no? Genera discernimiento, que funciona como filtro para las falsedades. Y con ideas que antes le producían temor, ahora le producen risa, ¿no? Entonces, eso quizás, bueno, es un cambio más mental y un tema más conciencial, más sutil, pero efectos visibles de la sanación del sistema de pensamiento. A ver, cada uno de los 24 atributos del sistema de pensamiento falso desembocan en una forma de pensar, desembocan en una forma de sentir y también desembocan en una forma de hacer, de actuar. ¿Bien? Por ejemplo, quien deja de lado el apego al tiempo y vive sin edad, bueno, deja de lado, no sé, el culto a la velocidad, el culto a hacer muchas cosas en el menor tiempo, a esto de dejar todo para mañana o esperar que en la vida pase algo para realizar otra cosa, ¿ven? La espera, ¿bien? Como antes hablábamos, ¿no? La espera de ese momento que se produzca la sanación. Claro, uno ahí no se está dando cuenta, pero está pensando desde lo falso, desde el miedo al futuro, desde el futuro. O sea, todavía tiene el futuro como algo real en su sistema de pensamiento, que va a llegar, pero cuando llegue va a ser presente. ¿Bien? Eh, entonces la persona deja de vivir como una máquina atada al tiempo. ¿Bien? Y eso ya es un cambio notable, visible. Entonces, sanando tan solo uno de esos atributos falsos, por ejemplo, el tiempo, en líneas generales también la vida se torna sencilla y alegre, en un estado de calma, de paz, de inspiración, de entusiasmo, de motivación, o sea, empiezan a surgir pensamientos de iniciativa, de voluntad, de amor, de colaboración, de compartir, de ayudar a la evolución, de aceptación también, de cuidado del cuerpo, del ejercicio físico diario, de buena alimentación, el placer por cosas sutiles. Antes quizás la persona necesitaba para tener placer, no sé, irse a la India y subir al Himalaya y conocer a no sé quién y comer una comida especial y 38.000 kilómetros de avión y todo. Y la persona llega un momento que si quiere vida sencilla y placentera, dice, bueno, estoy en mi casa tranquilo y no necesito hacer tanto para buscar, para tener placer, ¿no? Por Claro. ejemplo, puede sentir placer en la lectura pausada, en la reflexión, en la música, en la escritura, en la pintura, bueno, en la creatividad en general. Entonces, esas son cuestiones, son atributos o elementos visibles de que ha llegado una sanación. La persona también adopta hábitos, Marte, adopta hábitos de desapego, ¿bien? Aprende a soltar y a liberarse de cargas, ¿bien? A dejar de hacer cosas por programación, a ver personas por obligación, a pagar servicios por el solo hecho de que están en el sistema, el seguro de defunción, el seguro de muerto, o empieza a dejar de ahorrar para la jubilación. Bueno, no hay que juzgarlo, pero hay personas que tienen 40 Sí. años y están ahorrando para los 65 años. ¿Por qué? Bueno, porque vieron una publicidad que les dio miedo, porque la publicidad decía que tienen que trabajar
no, que vivir sin trabajar cuesta, no sé, $200 al día. Entonces, a los 40 ya empiezan a ahorrar para a los 65 tener $200 al día. Entonces, esas clases de locura, ¿bien? De esperar un momento, prepararme para un momento de que va a venir dentro de 20 años, que es demencia, ¿bien? Es demencia. Vamos a prepararme Esa para clase algo de locura. malo, pues al final se está creando algo negativo, pues se están preparando para algo malo. Exacto, bueno, Para- porque el sistema de pensamiento del mundo está basado en el miedo. Por eso la sociedad lo que nos transmite es miedo, desde el sistema educativo, se- del sistema empresarial no, también, desde del sistema también de pago de servicios, de cosas que uno tiene que pagar porque hay empresas que funcionan en base al miedo, como los seguros también. Bueno, págame una determinada prima mensual por si en algún momento se te incendia la casa. Entonces, claro, bueno, el miedo al futuro, entonces te toque pagar. Entonces, claro, en cierta forma te predispones claro, se de manera predispone. negativa y se genera esto, la preocupación por lo que nunca ocurrió. Entonces se disuelve completamente. Entonces la persona, ¿cómo se da cuenta esto de la sanación? Porque empieza a notar estos cambios. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, la persona, si ahora, para poner un ejemplo, si a mí ahora me llaman, me suena el teléfono y me dicen, Mariano, aquí tengo, lo llamo del seguro para los gastos fúnebres, para cuando se muera dentro de 20, 30 años, no tenga que gastar dinero su familia. Y yo le digo, muchas gracias, pero no me Claro. preocupo por lo que nunca ocurrió. Gracias, yo no hablo de lo que nunca ocurrió. Me centro en el presente, que ahora tengo una entrevista maravillosa con Gea Conciencia, Tarot Amor Chile, con mi amiga Marcela. Entonces me centro en el presente. Claro, Entonces, a lo que voy, el ego busca algo extraordinario que vaya a pasar cuando se ilumine. Y no, es mucho más simple, no llega un momento puntual, sino que llega un discernimiento más alineado con la verdad y con el sistema de pensamiento verdadero, que uno lo disfruta y lo vive y lo comparte con su entorno y nada. La realidad de la persona también va cambiando, pero bueno, esto es algo que tiene que experimentar cada uno, pero darse cuenta de que no va a llegar un momento especial, porque el ego busca un momento especial. Y calma. la verdad es que todo es el mismo momento, solo existe el presente y solo existe la hora. Wow, qué interesante, se me vino algo que quiero decir así cortito. Bueno, parece que esa palabra, las vacunas o inocular, nos parece que se dice de manera más bonita. Lo mismo con las guaguas, pues, cuando nace un bebé, le vamos Sí. a colocar la cosita aquí o en la patita para que no se enferme de. Ujú. Ya nos estamos yendo, así que a todas las que están con guatita, todas las que, porque bueno, hay algunos que vacunamos, o sea, que inoculamos a nuestro hijo en algún momento, porque obviamente no teníamos el conocimiento ni el nivel de conciencia del cual nos acompaña el día de hoy, pero para todas esas mamás que están viendo, no les pongan nada a los niños, nada, nada, nadie necesita nada, son seres que vienen perfectos, sanitos, sanitos, así que no enfermemos a nuestros críos. Era el mensaje de Gea Conciencia. Bueno, darte las gracias, Mariano, lo he pasado súper bien acá escuchándote. Muchas gracias a todos los Terminamos. comentarios. Sí, No sé si terminamos, ¿te quieres se pasa el despedir? tiempo tremendamente. Volando, Bueno, muchas gracias, volando. y gracias a toda la gente que estuvo también colaborando ahí con los comentarios y con palabras de apoyo, de aliento y bueno, muchísimas gracias Marcela por una invitación más y espero, bueno, que hayamos aportado con algo a iluminar este tema tan importante y que aflige a mucha gente y mucha gente sufre por el tema de las enfermedades, bueno, porque como tú mencionabas, ¿no? Ya desde muy pequeños nos generan el miedo a la enfermedad, Claro, bueno, la industria de la enfermedad, es decir, que hay que comprar muchas cosas, y bueno, para no enfermar, porque enfermar sería algo malo, entonces la prevención y todo. Entonces ya desde pequeños nos insertan ese miedo, pero igual, a ver, de grande uno, cuando se empieza a cuestionar el sistema de pensamiento, eh, ya todo eso se va solo, digamos. Es decir, no importa las ideas que nos metieron de pequeños, porque si uno toma conciencia en la adultez de todo eso, eso se sana en un de segundo verdad. o en una hora, no sé, porque no existe el tiempo, pero se sana todo, se va todo. Sí, sí, sí. Maravilloso.
Muchas, muchas gracias por la gran labor que cumples a diario. Se nota todo tu esfuerzo, tu entrega y tu dedicación con todos tus videos, a pesar de todo lo que te habían sacado unos videos, que habían Sí. sacado unas cosas del canal, algo me enteré por ahí, pero se agradece que sigues con el entusiasmo y que nos sigues Bueno, trayendo lecciones de conciencia a diario, así que estamos muy agradecidos. Muchos saludos para ti desde Chile, de toda mi comunidad. Te queremos mucho. Cuídate mucho, Mariano. Nos vemos. Beso a todos. Chao, chao. adiós, Y nos vemos Marce, en otro adiós. show más de la conciencia. Bye, bye. Claro que sí, cuando tú quieras, adiós. Chau, chau.